Buenas tardes, noches. Tengo el gusto de presentar a don Agustín Ortega, teólogo seglar, doctor en Ciencias Sociales, con varias maestrías en moral y otros tantos estudios, numerosas publicaciones, libros, y un apasionado de la doctrina social de la Iglesia y del magisterio de los papas, que es el tema sobre el cual nos va a hablar hoy, y de paso también nos va a comentar sobre un par de obras de él sobre este tema, sobre el pontificado del Papa Francisco, que está haciendo pues, un regalo para la Iglesia y al mundo, como hemos titulado en esta conferencia. Así que le cedo la palabra, llevamos un pequeño retraso, no nos detenemos más. Muchas gracias a todos. Y especialmente gracias a don Agustín. Aquí me siento, ¿no? Sí. Muy bien. Quería estar de pie, pero como van a grabar la conferencia, porque me gusta más estar por encima de la mesa, para estar más cerca de ustedes, pero bueno, me han dicho que me ponga aquí para grabar esto, y entonces pues voy a estar un poquito... Hombre, don Antonio, pero qué alegría verlo, disculpen, por favor, que está ahí mi querido profesor de filosofía, don Antonio Espada. Y mío también. Y de Juan María, que me acaba de dar la alegría de la tarde, de la noche ya. Yo no he venido a hablar de mi libro, ¿eh? También. No. La idea original era hacer una presentación, charla sobre las publicaciones que he hecho, pero sobre todo hacer memoria del 10º aniversario de nuestro querido Papa Francisco, ¿verdad? Y bueno, como he escrito este libro y alguno más que tengo por ahí, incluso está en internet, algunas publicaciones, artículos, libros, pues digamos con la excusa un poco de presentarlo, lo principal era compartir sobre la enseñanza de nuestro querido Francisco, ¿verdad? Eso era. ¿Se me oye bien? Sí. Muy bien. Y entonces, y también en especial compartirles mi experiencia personal, porque yo estuve con él, he estado con él 2 veces, en 2 ocasiones. Una en Ecuador. Yo he estado unos cuantos años por Ecuador y Perú. Sí, estaba allí tratando de realizar mi misión y también de profesor en universidades católicas, y resulta que cuando hizo, creo que era la primera visita a Latinoamérica, estuvo en Ecuador y Perú, pues ahí estuvimos con él, en Quito. Qué calor pasé y qué frío, porque en Ecuador es así, de repente hace frío, de repente hace calor. Y la última vez que estuve, mi primera vez que iba a Roma, el verano pasado, que fui a entregarle el libro este que ustedes ven aquí, ¿sí? Y tuve regalo de estar ahí en audiencia con más gente en el Vaticano, y para mí fue una emoción profunda estar en la Ciudad Eterna, porque era la primera vez que estaba ahí en Roma, ¿no? En el Vaticano, y la verdad que es una experiencia pues, de una persona que es el sucesor de Pedro, nuestro querido Papa, pero además pues se ve su humanidad, su cercanía, su sencillez, su pasión, y quería también transmitirle esta experiencia, ¿sí? No solamente intelectual, sino también de cariño y de comunión espiritual con el Papa. En mi caso, con todos los papas, porque yo quiero mucho al Papa Francisco, pero también he querido y quiero a Benedicto XVI, a San Juan Pablo II, a quien sea el Papa, ¿verdad? Escuche. Vale. Así está bien. Perfecto. Bien, entonces lo que ahora quiero compartirle en unos minutos es un poco lo que ha sido la enseñanza y el legado del Papa Francisco en estos 10 años, ¿sí? Y repasar un poquito su magisterio, su mensaje, y hacerlo también un poco viendo y situando eso en lo que es los estudios teológicos, la teología. No se asusten de esa palabra, teología. Todos somos teólogos, porque ¿verdad que todos pensamos? ¿Sí o no? ¿Verdad que todos tenemos inteligencia, razón? Bueno, pues eso es la teología, pensar la fe, razonar la fe, tratar de, como dice la primera carta de Pedro, dar razón de nuestra esperanza, ¿sí? De nuestra fe. Entonces, pues, todos somos teólogos, y ahí también, pues, es bueno que tengamos toda esta formación teológica y que pensemos y reflexionemos la fe. Bueno,
Lo primero que creo que se puede decir de este mensaje y enseñanza del Papa es algo que está trabajando mucho ahora la filosofía de la religión, la teología. Aquí tenemos a un maestro filósofo, ¿sí? Que es lo siguiente: nuestra fe, el Dios que anuncia nuestra fe, no es algo que va en contra de lo humano, que se opone a nuestra humanización, sino que al contrario, nuestra fe, el Dios que nos revela a Cristo, nos transmite la auténtica humanización, la auténtica alegría, la felicidad, la realización humana, ¿sí? Y esto es muy bonito, porque nosotros, con nuestra fe, no estamos en contra o enfrentados con la razón, con la cultura, con el desarrollo humano integral. Al contrario, nuestra fe es una propuesta de plenitud de esa felicidad, desarrollo, alegría. No por nada su documento así como programático, el que, digamos, marca las líneas de este servicio de Pedro, del Papa, se llama Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. O sea, nuestro mensaje, nuestra fe, es algo gozoso, algo que nos da alegría, que nos da felicidad, que nos da sentido, que nos da motivación, ánimo y esperanza para caminar en esta vida. Creo que algo más bonito y más bello que esto no creo que se pueda decir de este Papa y su enseñanza. Y esto va en la línea de los otros papas, porque los otros papas también han tratado de hacer esto, y el Vaticano II. En este estudio y en otros que hemos hecho, que se han realizado, es importante situar al Papa en un contexto cultural, eclesial, porque el Papa no enseña ni surge de la nada, sino que el Papa se sitúa primeramente en el acontecimiento más importante de la historia de la Iglesia. ¿Cuál es? El Concilio Vaticano II. Es el acontecimiento más importante de nuestra Iglesia en este mundo contemporáneo. Y el Papa lo que hace es seguir ese acontecimiento y enseñanza que dicen los papas, que es nuestra guía, nuestra brújula para caminar en esta época y, pues, tratar de desarrollarlo, profundizarlo, como han hecho todos los papas. Si todos los papas han tenido como lema, como meta, como horizonte, esta aplicación y profundización del Vaticano II. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros los cristianos católicos, hay que decirlo así, una crítica constructiva, no conocemos el Vaticano II, ¿vale? Este Papa también está muy influenciado por su iglesia de origen. Él es argentino y entonces él ha participado en los acontecimientos eclesiales de esa querida Latinoamérica, como son, por ejemplo, muy importantes, las conferencias episcopales de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo y en especial de Aparecida, donde él tuvo un papel muy importante, donde él fue el redactor y realizador conclusivo del mensaje, de la enseñanza que nos legó Aparecida. Entonces esto es muy importante también para conocer a Francisco, conocer todo este legado de la Iglesia latinoamericana que él como Papa pues nos ha transmitido ahora y ha profundizado, ¿no? Porque como somos Iglesia Comunión, lo bueno es que las diferentes iglesias, con nuestras diferentes peculiaridades, singularidades por los contextos y culturas en las que estamos, pues compartamos esa cultura y esa fe. Esto también es muy importante, después de influencias filosóficas como el personalismo, el humanismo, y después también influencias de documentos y papas concretos. Para comprender al Papa Francisco y su mensaje, enseñanza, hay que, por ejemplo, conocer lo que nos transmitió San Pablo VI en Evangelii Nuntiandi. Esa enseñanza
Y ese papa, porque además fue su papa, es muy importante para conocer y profundizar el magisterio de Francisco, porque va en esa línea, ¿sí? Después también él es muy fiel continuador de la enseñanza de San Juan Pablo II. De hecho, el autor, el papa más citado por Francisco es San Juan Pablo II, para que vean ustedes. Pues a veces se dice, no, que el papa hay gente que quiere oponer a los papas, ¿no? Muy fiel. Después también otro autor que es interesante e importante, que el Papa cita mucho, es Santo Tomás de Aquino. Para conocer al Papa Francisco, también es interesante e importante conocer algo de esta teología y doctor de la Iglesia por excelencia, ¿sí? Bien. Entonces, desde estas raíces y esta propuesta de la fe de Dios que he dicho, pues, por ejemplo, podremos ver su enseñanza sobre Jesucristo, esto que se conoce como la cristología. Ya he dicho que para Francisco el Evangelio es, pues eso, buena noticia, y nos transmite el gozo, la alegría del reino de Dios. Francisco, junto con la teología y la enseñanza de la Iglesia, nos transmite que el proyecto de Jesús, lo que es el centro y la causa de su vida, de su mensaje, es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Nosotros lo oramos todos los días. Venga a nosotros tu reino, ¿sí? El reino empieza a realizarse ya aquí en la tierra. ¿Y qué es? Que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Ya se empieza a realizar en nuestro mundo, en nuestra historia, y que culmina en el cielo, como dice la oración. El reino de Dios es el sueño, el proyecto, el plan que tiene Dios para la humanidad, para el mundo. Es lo que pasaría si realmente Dios, que se revela en Jesucristo, gobernase, fuese el Señor del mundo y de la historia. Y en ese sentido nos ha transmitido lo que es, pues lo que se denomina, ustedes saben que los partidos políticos tienen un programa, ¿verdad? Presentan un programa. Digo esto para que lo entiendan. El programa del reino de Dios y de Jesús, entre comillas, es una analogía, es las bienaventuranzas. Francisco le ha dado mucha importancia, pues, a que si nosotros queremos conocer lo que es el reino de Dios, su mensaje, la enseñanza de Jesús, pues tenemos este texto principal al que Francisco le da mucha importancia. Y ahí está, en las bienaventuranzas, pues todo lo que nos transmite el mensaje y la enseñanza del Papa. Todo lo que es ese Dios de misericordia, ¿verdad? Fíjense cómo el Papa Francisco va en la línea del Vaticano II, de San Pablo VI y en especial de San Juan Pablo II, que ya nos había transmitido a ese Dios que es misericordia. La segunda encíclica dedicada al Padre de San Juan Pablo II se llama Div y Misericordia, rico misericordia. Nuestro Dios es misericordia, es amor misericordioso, que siempre tiene en sus entrañas a los seres humanos, a los pueblos, sobre todo a aquellos que sufren. Eso es lo que significa, como me enseñaban a mí, allí en el ISTIC, en el Centro Teológico, y los curas, la miseria, llevarla al corazón. Esa es la palabra, la etimología, misericordia. Es traer al corazón, pues, la miseria, el sufrimiento, el mal, la injusticia que padecen los hermanos, que padecen los prójimos, los otros. Y eso es la bienaventuranza, ¿verdad? Bienaventurados los misericordiosos. Es un Dios de justicia, de paz. Todo eso es lo que nos revela el Dios que se encarna en Cristo. Porque fíjense que el Papa Francisco lo que nos muestra es ese misterio central de la fe, que es que Dios, el Hijo Eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se ha hecho uno de nosotros, se ha humanizado, se ha encarnado en Jesús de Nazaret y nos ha mostrado ese rostro del Dios amor, del Dios justicia,
del Dios de los pobres. Ahí también en la bienaventuranza está la opción por los pobres. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios, ¿verdad? O sea que ahí tenemos un texto muy importante, porque el Papa Francisco, siguiendo lo mejor de la tradición espiritual, mística, San Francisco de Asís, San Buenaventura, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, nos presenta a ese Cristo humilde, pobre, crucificado, que ha compartido su vida, sus bienes, su acción por la justicia con los pobres, con las víctimas, con los que sufren, con los pecadores, hasta entregar su vida, hasta morir en la cruz, dando su vida. O sea que fíjense cómo el mensaje del Papa Francisco tiene una base cristocéntrica. Está Cristo en el centro. Y Cristo encarnado, Dios que se hace humano en Cristo, que nos revela al Dios amor, al Dios misericordia, Cristo crucificado, pobre, humilde y crucificado, hasta entregar su vida por nosotros, por amor, y Cristo resucitado. Hermanos, en el fondo, el mensaje del Papa Francisco, que es el mensaje de la fe, es un mensaje de esperanza. Ahora lo estamos viviendo, ¿verdad? La Pascua de Jesús, su muerte y resurrección, nos manifiesta pues aquello que han anhelado los pensadores, los filósofos, el ser humano, que al final la muerte, el pecado, el mal, la injusticia no tenga la última palabra, sino que la palabra la tenga la vida, el amor, la justicia, que al final los verdugos, los opresores, como puede ser un Hitler, pónganle el nombre del dictador que quieran, no triunfan sobre las víctimas. Que al final todos nuestros hermanos que se mueren en los mares, lo último que les espera no es esa desesperación, esa muerte injusta, sino es la vida. Y ese es el mensaje de esperanza, lo principal de nuestra fe. Cristo que ha resucitado y con Él nos ha salvado, nos ha liberado de la muerte, del pecado, de la esclavitud del mal y nos ha dado una nueva vida. Y esto mismo es lo que el Papa Francisco, siguiendo a Jesús, nos dice que debe ser la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Pues esa Iglesia que vive por y para anunciar el Evangelio, para servir el Evangelio. Aquí el Papa Francisco, pues de nuevo, va claramente en esos documentos que yo les mencionaba, Vaticano II, Pablo VI, Juan Pablo II, que es lo que él nos dice. Aquí tenemos un experto, un especialista, el padre Juan María, les recomiendo que vean su tesis doctoral, lo que el Papa Francisco nos llama la conversión misionera y pastoral, que la Iglesia existe, su razón de ser es la misión evangelizadora, y por eso es una Iglesia en salida, de puertas abiertas hacia las periferias. Lo que pasa es que es verdad que en eso tenemos que mejorar, avanzar. Estamos nosotros en las calles, en la plaza pública, en los lugares culturales, por ejemplo, que también el Papa Francisco le ha dado mucha importancia a ese diálogo y encuentro entre fe y cultura. Decía San Pablo VI que el drama de nuestro tiempo es la separación entre la fe y la cultura, porque cuando la fe no orienta e inspira la cultura, es decir, las creencias, los pensamientos, los proyectos de vida a nivel social, a nivel económico, a nivel político, a nivel educativo, eso es la cultura. Todo aquello que es creación del ser humano, sus proyectos y estilos de vida. Pues cuando la fe, como digo, no inspira a la cultura, pues tenemos lo que el Papa Francisco pues llama esa cultura del descarte. Y eso es la Iglesia. Y la Iglesia es, siguiendo a Jesús, humilde y pobre, Iglesia pobre con los pobres.
que tiene que hacer pues toda esta opción de solidaridad, de compromiso por la justicia, de compromiso por la liberación integral de los más excluidos, de los más pobres, liberándonos, por eso Iglesia pobre con los pobres, liberándonos de los ídolos, del pecado. ¿Y cuál es el pecado mayor? El egoísmo, la idolatría. El Papa sigue a los profetas, sigue a Jesús, que no se puede servir a Dios el dinero. Liberarnos de esos ídolos, de la riqueza, del ser rico, del poder, de la violencia, de la codicia, del tener, del hedonismo. Entonces, pues, esa es la iglesia de Jesús. Y si vamos también a lo que es la comprensión del ser humano, tal como la entiende el Papa Francisco, lo que diríamos la antropología cristiana, católica, el Papa Francisco nos enseña aquello que también la filosofía y el pensamiento nos ha transmitido. Ustedes recuerdan aquello de Descartes, pienso, luego existo. ¿Se acuerdan de aquello? Pues para el cristiano no es eso, es soy amado, luego existo. Nosotros somos fruto del don, de la gracia, de que Dios nos ha creado y nos ha amado de forma gratuita, libre. Es la gratuidad, el amor gratuito, incondicional de Dios que nos ha creado por y para el amor, que nos ha salvado aun cuando nosotros éramos pecadores. Aquello que decía San Pablo, ¿no? A lo mejor, nosotros aquí a lo mejor entregaríamos la vida por uno justo, a lo mejor, pero por un violador de niños, ¿entregaríamos la vida nosotros? ¿Por un asesino? No, ¿verdad? Pues Jesucristo sí. Jesucristo ha entregado la vida por los pecadores, por todos. La gratuidad. Sin que nada le deba, nadie le debe nada a Dios, y Dios nos lo da todo. Eso es la antropología cristiana que el Papa Francisco resalta, que todo es aquello que decía Santa Teresita del Niño Jesús. Todo es gracia, todo menos el pecado, claro. Todo es don, todo es regalo de Dios. Todo lo que tenemos y somos es gracias a ese amor y creación gratuita de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Y entonces nosotros por eso tenemos que vivir en ese amor. El Papa Francisco nos transmite este primado de la gracia, del don de Dios, que se vive en las virtudes teologales. El Papa Francisco, pues, nos muestra una antropología con una enseñanza moral que tiene como base el amor, la caridad, la fe, la esperanza y la caridad, decía el apóstol. ¿Y la mayor de ellas cuál es? La caridad. Aquello que decía Tomás de Aquino. La caridad es la forma, la principal de todas las virtudes. Y esto es lo que nos transmite, por ejemplo, el Papa Francisco en su última encíclica, Fratelli Tutti. ¿Alguno lo ha leído? Qué bonito. Basándose en otro texto principal del Evangelio, que es la parábola del buen samaritano. Una de las parábolas de la misericordia, que el Evangelio de Lucas, junto con la del hijo pródigo, mejor llamada el buen padre, nos transmite. Y ahí el Papa Francisco, en Fratelli Tutti, y en su magisterio nos enseña aquello de la primera carta de San Juan. Quien dice que ama a Dios, quien no ve, y no ama al prójimo a quien ve, son palabras fuertes, mentiroso, un homicida. Es decir, es esa unión inseparable del amor a Dios y el amor al prójimo, al otro. Y de que nosotros no podemos estar como el sacerdote y el levita de espaldas, indiferentes. El Papa Francisco, creo yo, que con lo mejor de la filosofía, lo mejor de la teología,
nos transmite lo que es el pecado y el mal más, vamos a decir, común, más escondido, más sutil, porque nosotros, hermanos, si no somos gente que tenemos la cabeza mal, no vamos normalmente robando ni matando, ¿a que no? ¿Cuál es el mal como más civilino, más común? Pues esto que denuncia el Señor Jesús en la parábola del buen samaritano. Nuestra complicidad, indiferencia, colaboración ante el mal, ante la injusticia, ante la víctima que está caída en el camino. Y muchas veces somos como el sacerdote y el levita que pasamos de largo y permanecemos indiferentes y decimos, no, yo soy bueno, yo no robo, yo no mato. Sí, pero ¿cómo es tu compromiso, tu responsabilidad ante el prójimo? Ahí el Papa Francisco retoma la pregunta antropológica y moral por excelencia, que está en el Génesis. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho de tu hermano? Y nosotros muchas veces decimos como Caín, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Decía San Agustín que sí, que todos somos guardianes de los otros. Aquello que decía Dostoyevsky. Todos somos responsables de todos, y yo más que ninguno. La responsabilidad ética. Pero para nosotros es algo más que una responsabilidad meramente solidaria, humanista, ultraísta. Es una responsabilidad teologal, porque aquel que está sufriendo, aquel que está padeciendo el mal, la injusticia, es imagen y semejanza de Dios, es hijo de Dios, es hermano nuestro, fratelli tutti, todos hermanos. Es verdad, hermanos, que esa filiación se da en plenitud en el bautismo. Nadie niega eso, el Papa Francisco no niega que nosotros por el bautismo nos hacemos hijos de Dios y que por lo tanto el bautismo es el sacramento principal con la Eucaristía por la que nos hacemos hijos de Dios. Pero es verdad que también hay una filiación en el sentido de que Dios nos ha creado como padres. Dios Padre nos ha creado por y para el amor. Esto es la moral del Papa Francisco y la moral del cristianismo. Y ahí, pues el Papa Francisco, desde esta creada antropológica, pues nos transmite toda esa moral y doctrina social, que siguiendo la Caritas in Veritate de Benedicto XVI, pues lo que sintetiza la moral social, la moral y la doctrina social de Benedicto XVI es la ecología integral, que no es más ni menos que la teología de la creación. Ustedes se acuerdan cuando el ser humano comete el pecado original, empieza, primero, se enemista con Dios. Y ahí ya la hemos fastidiado, porque cuando rompemos con Dios, empiezan el resto de rupturas, empieza la humanidad a enemistarse, a separarse. Empieza Adán y Eva a pelearse, ¿recuerdan? Se empieza a enemistar con la creación, con la serpiente, el trabajo ya es un castigo. Y la ecología integral es esto, es volver de nuevo a esa gracia que Dios en Cristo nos ha restituido con su Pascua, y entonces es estar en esa armonía, equilibrio, comunión con uno mismo, por supuesto, pero con uno mismo porque estamos con Dios. Estar en comunión con los demás, con los hermanos, promoviendo la justicia con los pobres y en comunión con la creación. Y esto, pues, el Papa Francisco, por aquí hay algún hermano de la familia franciscana, nos los muestra, pues, poniéndonos como modelo, como ejemplo, a Francisco de Asís, al Porvelo, que nos transmite toda esta espiritualidad ecológica, esta comunión con Dios en Cristo, esta comunión y justicia con los hermanos, con los otros, con los pobres, y esta comunión con toda la creación, con esa casa común que es el planeta Tierra. Y desde ahí, pues, el Papa Francisco, pues, nos dice que tenemos que transformar la economía,
y que lo primero es el destino universal de los bienes, no la propiedad. Frente al neoliberalismo, frente al capitalismo, la Iglesia y su doctrina social dice que lo primero es el destino universal de los bienes. La propiedad es un derecho, sí, pero secundario, que tiene que estar al servicio de que a todos les lleguen esos bienes que Dios ha creado para todos. Teología de la creación, el bien común. Y el Papa nos muestra también, citando, en todo esto, hermanos, el Papa sigue muy fiel la doctrina social de San Juan Pablo II, que como ustedes saben fue un maestro de doctrina social. Escribió 3 encíclicas, creo que no ha habido ningún Papa, por lo menos de los contemporáneos, que haya escrito 3 encíclicas sobre doctrina social. Bueno, Francisco a lo mejor lo empata porque ya lleva 2, vamos a ver si nos regala otra. Dice que va a sacar una sobre bioética. Bueno, entonces nos transmite, siguiendo las labores exercen, que el trabajo está por encima del capital. De nuevo en contra de la entraña perversa del neoliberalismo, del capitalismo. Lo primero no es el capital, no es el beneficio, no es la ganancia, es la vida y dignidad del trabajador hijo de Dios y su derecho como un salario justo. Es verdad que el Papa también no acepta al comunismo colectivista, porque el Papa, por supuesto, que defiende la propiedad, defiende la libre empresa, el libre mercado, pero frente al capitalismo siempre dice que la economía, el trabajo, la política debe de servir al bien común, a la justicia, debe estar orientado por los valores, por los principios éticos del bien común, de la solidaridad. Y el Papa nos transmite con esta ecología integral una bioética global en la línea de Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, que hay que defender la vida en todas sus fases, desde la concepción, como nos enseña la ciencia, desde la concepción hay una vida humana y hay que defender la vida. Nuestro querido párroco escribió un artículo muy bueno, se los recomiendo, sobre estas cuestiones de bioética hace poquito, ¿sí? con motivo de las recientes leyes que van en contra de la vida. El Papa defiende la vida del no nacido. Pero ojo, dice el Papa Francisco, pero tan sagrada como defender la vida del no nacido o del anciano. El Papa Francisco defiende la vida del mayor, que hay que respetarla, ¿verdad? Pero también dice que es igual de sagrada defender la vida del pobre, del inmigrante, del trabajador. Fíjense qué coherencia. Nosotros defendemos la vida de todo ser humano, en todas sus fases, formas y dimensiones, y también cuidamos la vida del planeta. Siempre que la fe no se ideologice, porque a veces es verdad que ves algunos grupos que dan mucho énfasis a la defensa del no nacido, pero la vida del trabajador, la vida del pobre, la vida del migrante, también eso es cultura de la muerte. El holocausto e injusticia del hambre, que asesina todos los días a miles de personas por hambre. Eso también es cultura de la muerte. Nuestros obispos acaban de sacar ahora una nota, una enseñanza de que todos los días están muriendo trabajadores por un auténtico terrorismo laboral. Eso también es ser pro familia. El Papa defiende la familia. Frente a las ideologías de género, el Papa defiende ese amor del hombre y la mujer. El Papa nos enseña que nosotros hemos sido creados y nos ha regalado un cuerpo que se expresa en esa diversidad y comunión entre el hombre y la mujer, que se abre a la vida de forma generosa y que da lugar a la familia con los hijos. La familia, Amoris Laetitia. La familia, santuario de vida y de amor. Ahora bien, es una familia misionera, evangelizadora, familia pobre con los pobres, no una familia burguesa, consumista. Lean, queridos hermanos, Amoris Laetitia. Es un documento muy bello y que el Papa, pues, frente a algunas cosas que se dicen muchas veces, el Papa es un defensor firme de la familia.
de la auténtica afectividad y sexualidad, con esa diversidad y complementariedad entre el hombre y la mujer, que se entregan mutuamente y con ese amor fiel y fecundo da lugar a la familia. Por no seguir esta enseñanza, hoy en día pues nos estamos suicidando demográficamente. Ustedes verán las estadísticas y los datos donde cada vez hay menos nacimientos. Ya hay más personas que mueren que nacen. Ya hay gente que tiene más perros que hijos. Son datos. Todavía tenemos algo de natalidad gracias a nuestros hermanos migrantes, que parece que son casi los que tienen hijos. ¿Ven? La enseñanza de la Iglesia sobre la vida y la familia es desarrollo sostenible, es creíble, razonable. Y ya para terminar, pues el Papa, como digo, es un firme defensor de la política, de la caridad política. Aquí casi todos somos laicos, ¿verdad? Curas poquitos. Bueno, pues la vocación y misión específica del laico es la caridad política. Es verdad que la caridad política, ese amor inteligente que quiere amar a todo el mundo. ¿Y cómo amo a todo el mundo? Pues lo amo a través de transformar las instituciones, las leyes, las estructuras, eso es la política, para que sirvan al bien común. La política, como nos enseñaba ya Aristóteles, es la virtud ética, es la dimensión social de la ética, porque somos seres éticos, somos seres políticos, decía Aristóteles. Bueno, pues la Iglesia enseña que efectivamente que esa sociabilidad, esa caridad, siempre tiene una dimensión pública, política, y esa es la misión específica del laico, porque el laico está llamado, como nos enseña el Vaticano II, como vocación y misión específica, a transformar el mundo y sus relaciones, sus estructuras, sus instituciones, para, siendo por el bautismo sacerdotes, profetas y reyes, consagrar el mundo a Dios, entregarle el mundo a Dios con los frutos de bondad y de justicia. En definitiva, queridos hermanos, yo les animo a que ustedes sigan leyendo, estudiando, conociendo, haciendo todas estas actividades de formación para, como digo, comprender, conocer y poner en práctica más este mensaje, esta belleza. Así quiero terminar. El Papa nos transmite la belleza de la fe. Qué bello, qué hermoso es nuestro Dios y Jesucristo. Y, como han visto, no he hecho publicidad de mi libro, ¿eh? Buenas noches. Que todo lo pueden encontrar en mi libro, ¿eh? Sí, damos gracias a don Agustín, que nos da a conocer también este libro, que a lo mejor también vale en formato digital, se consigue, ¿no? Después hay otro libro que yo estoy en un proyecto estoy en un proyecto de investigación en la Universidad Anáhuac de México, y allí ese proyecto se llama Querida Amazonía, que es otro mensaje, otra enseñanza muy bonita del Papa Francisco, que va en la línea de la ecología integral, de buen vivir, ¿no? Y en ese proyecto lo que consiste es en estudiar la enseñanza, el magisterio del Papa Francisco. Y ya hemos publicado algunos libros. Hay uno que está en digital, de acceso gratuito. Permíteme, les voy a decir, tiene el nombre un poco largo. El título es un poquito largo. Sí, un poquito largo, pero se lo voy a decir para... Sí, en lo que lo busca voy a decirle yo simplemente dar las gracias a don Agustín. Mira, ya está. Nos ha hecho un resumen muy breve, muy certero, muy conciso al grano del magisterio del Papa Francisco, y además conectándolo con los papas anteriores, lo cual es muy importante. Y al mismo tiempo nos ha animado a leer los documentos del Papa, pues empezando por la Evangelii Gaudium, que todo el mundo la puede entender, que no tiene ninguna dificultad, es muy sencillo, el documento en general, prácticamente todo. Pues la Amoris Laetitia, aún más sencillo quizás, porque es el ámbito de la familia. Bueno, son distintos documentos que podemos, no hay que tenerles miedo, hay que perderles el miedo, mejor dicho,
y echarles un vistazo también, o por lo menos, ya que tenemos en internet, conseguir buenos resúmenes, si no tenemos tiempo, para que sepamos de qué van, ¿no? El libro se llama Horizontes de Pensamiento para enfrentar el siglo XXI de la mano del Papa Francisco. Es un libro colectivo, varios autores, ahí también estoy yo que estudio toda esta enseñanza. ¿Se ve la portadita? Bueno, lo pueden encontrar en internet. Entonces, hermano, les animo. Es verdad que he hecho una pequeña síntesis, porque esto daría para un seminario, para un curso, pero bueno, esto es un aperitivo, ¿verdad? Sí. Para... Sí, claro. Ahora podemos tener algunas preguntas, ¿no? Un diálogo. Iba a decir que solo hablando del Evangelio de Gaudium pues podía darnos una charla de 2 horas, sí, pero no hay tiempo para eso, sino simplemente... Él, más él. Bueno, yo también podía darles una charla de 2 horas sobre el Evangelio de Gaudium, pero no es el asunto. Para que no salgan corriendo, más vale poquito a poquito, el aperitivo, y así nos vamos engolosinando con la formación, ¿no? Esa es la idea. Y ahora, para terminar, si ustedes quisieran hacer un pequeño aporte, una pequeña recepción de lo que han escuchado, una pregunta, alguna cuestión, pues se les agradece porque eso enriquece también el encuentro y se pueden acercar por aquí. Se les agradece. Eso es lo más importante. Don Antonio, acérquese usted, hombre, para que se le oiga bien. Porque usted tiene la doctrina en su vida siempre. Agustín, que ya te conozco, como sabes, de antes. Muchas felicidades por este resumen magnífico. Creo que el Señor ha sido muy bueno con su Iglesia y que en los 2 últimos siglos hemos tenido papas verdaderamente santos y excepcionales, santos y sabios. Yo no digo desde León XIII, incluso el teatro, ¿no? Pío IX, sí, etc. Y todos los demás. Y a mí me gustaba mucho el Papa anterior, Benedicto XVI. Benedicto XVI. Pero en el Papa Francisco me ha llamado siempre la atención una cosa. Parece que habla muy sencillo, pero nunca superficial. Tiene mucha profundidad, que creo que la has resaltado muy bien. Dentro de la sencillez de este Papa hay una gran profundidad y mucha doctrina sabia, mucha doctrina muy buena. Nada más, muchas gracias. Juanmi. Sí, bueno, perdón. Un segundito para ver si hay, y ya les doy a ti, vale. Si quieres comentar. No, quería comentar una cosita. ¿Alguna preguntita, algún detallito y ya él cierra con la intervención? ¿Ninguna pregunta? Hasta yo te voy a tener que hacer una pregunta. Déjame, que quería hacer un comentario de don Antonio, ¿sí? Vale. Sí, puede ser. Claro que sí, Venga. haces un comentario de don Antonio y respondes a mi pregunta, pero eso me la tengo que intentar. Ya que ustedes no me dan la pregunta, me la tengo que intentar. Y así van pensando si alguno, ¿vale? Don Antonio, ¿me deja compartir un secreto de por qué usted quiere tanto a Benedicto XVI? ¿Me deja compartirlo? El secreto ese, ¿por qué usted quiere tanto a Benedicto XVI? Que digo que si me deja compartir un secreto de por qué usted quiere tanto a Benedicto XVI. Y yo también lo quiero mucho, ¿eh? Yo se lo voy a decir porque don Antonio, como yo, somos... Hombre, yo me llamo Agustín, ¿no? Imagínense. Somos muy apasionados, amantes de nuestro querido San Agustín de Hipona. Y Benedicto XVI fue un gran estudioso, investigador de San Agustín. Y siempre la enseñanza agustiniana está pues ahí latente de forma profunda. Quería resaltar lo que ha dicho con su sabiduría habitual don Antonio, que es que el Papa Francisco, aunque tiene un lenguaje y enseñanza que él quiere hacerlo de forma pedagógica, sencilla, accesible, es una enseñanza, como he tratado de mostrar, profunda, sólida, con fundamento. Él tiene, como ya indiqué, una formación muy sólida. Es jesuita. Él ha bebido de autores y pensadores muy importantes, de los papas tan significativos, además de papas santos. Y quería resaltar también lo que ha dicho don Antonio, que sería para mí como una especie de pecado no decirlo. Hermanos, a pesar de nuestras crisis, de nuestros fallos, de nuestras miserias, me refiero a la iglesia, ¿no? Pero estamos en la
en una de las etapas más apasionantes de la Iglesia, porque miren los papas tan sabios, como decía don Antonio, tan santos, tan significativas que hemos tenido y que tenemos. Ese Concilio Vaticano II, esa enseñanza tan profunda, tan espiritual, no dejemos desaprovechar. Por eso yo les decía y les animaba a conocer todo este legado de nuestros queridos papas, de nuestros queridos santos, del Vaticano II. Es una época apasionante de nuestra querida Iglesia latinoamericana. Pues sí, ya terminando, ya que ustedes nos preguntan mucho, yo una cosa que me gustaría destacar es que el Papa no solo predica con documentos y con palabras, sino que tiene gestos proféticos, muchos gestos proféticos que hablan al corazón incluso de las personas del siglo XXI de una manera nueva y diferente. Yo diría que es el Papa, alguna vez he dicho que es el Papa de la sociedad posmoderna. Benedicto, pienso yo que pudo ser el último Papa de la modernidad por su perfil, pero Francisco es el Papa de la posmodernidad y es capaz de integrarse de una manera muy especial en los lenguajes nuevos de los medios de comunicación, en hacer signos, tener gestos que hablen más que las palabras, ¿no? Entonces, eso no era el fuerte de Benedicto, porque era el Papa de la razón, era el Papa de la reflexión, era un Papa todavía moderno, pero Benedicto sí, yo creo que es el primer Papa de la posmodernidad que ha entrado con fuerza en la cultura posmoderna y por eso está siendo tan incisivo en tantos sectores, no solo creyentes, sino no creyentes, están encontrando inspiración y es el gran líder mundial del siglo XXI, porque ahora mismo no tenemos ningún líder en el mundo como el Papa Francisco, y esto lo pueden reconocer creyentes y no creyentes. Cualquier persona que sea un poco sensata y que vea los líderes que tenemos se dará cuenta que es una realidad, ¿no? Simplemente quería decir eso y perdonen que me haya extendido un poco. Así que muchas gracias, don Agustín, y dejo por último, te doy a ti la última palabra y contigo ya cerramos. Sí, el último comentario a lo que dice muy bien el padre Juan María. Se ha dicho que hay una especie de magisterio en los gestos de Francisco, ¿no? Tantos gestos que él ha tenido en Lampedusa, ¿verdad? Con todo ese mensaje y acogida de los migrantes, el irse a vivir a la residencia de Santa Marta. Eso ya lo hacía como arzobispo, como cardenal de Buenos Aires, se le veía cogiendo la guagua. Es decir, lo que decíamos, ¿no? Esa vida de seguimiento de Jesús pobre crucificado, él la ha testimoniado con una vida humilde, sencilla y pobre, como el resto de los papas, ¿eh? Y esto, como nos dice San Pablo VI y San Juan Pablo II, hoy en día nuestro mundo no cree tanto a los maestros, sino a los testigos. Y si cree a los maestros es porque son testimonios. Ojalá que todos seamos testimonio de ese Dios, de la belleza del Cristo encarnado. Muchas gracias. Qué alegría, don Nicolás, qué alegría. Agustín, te has dado cuenta de que aquí hay dos comunidades. La comunidad de